Cometas en el cielo de Khaled Hosseini, un bestseller mundial increíble. Quedaos conmigo porque en este vídeo os vamos a dar algunas de las claves de lectura fundamentales de este libro. Hola a todos y bienvenidos. Me llamo Manuela, soy italiana y os hablo desde París. Khaled Hosseini nace en Kabul, en Afganistán, y luego deja su país natal de pequeño para ir a vivir con su familia primero unos años en París y luego en Estados Unidos. En Estados Unidos crece y estudia una carrera para ser médico, y efectivamente cuando en 2003 publica Cometas en el cielo, que es su primera novela, él es médico y durante un tiempo desarrolla ambas carreras, la de médico y la de escritor, y al cabo de un momento decide dejar de lado su carrera de médico para dedicarse únicamente a la escritura y también a su actividad de activista para los refugiados. Como os comentaba ahora, Cometas en el cielo es su primera novela. Yo la leí en italiano, pero evidentemente existe también en traducción española. La lengua original es el inglés, puesto que se publicó en Estados Unidos en 2003. Luego este autor fue publicando más libros y cada vez con un éxito impresionante. Cometas en el cielo es el último libro que os propuse en el marco de nuestro club de lectura, así que primero quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, dejando un comentario debajo del vídeo o participando en el encuentro vía Zoom. Liliana nos dice que lo leyó hace años y que le gustó mucho. Y luego hay Alex, que también ha dejado comentarios interesantes y que sobre todo ha participado en el encuentro online conmigo. Así que ahora os dejaré escuchar esta charla que tuvimos. Veréis que hemos hablado de algunos de los aspectos fundamentales del libro, que es una historia de amistad y de traición con Afganistán y su historia como fondo. Hemos hablado de la manera en que están construidos los personajes. Cada personaje tiene un rol, un papel, una función en el desarrollo de la trama, en el desarrollo de la historia, pero a pesar de eso, cada personaje llega a ser perfectamente creíble, absolutamente auténtico, humano. También hemos hablado de algunos de los temas fundamentales del libro, como la amistad, la construcción de la identidad, el perdón, la evocación de la infancia y muchos más. No hay spoilers, así que todos podéis escuchar esta charla, tanto si habéis leído el libro como si aún no lo habéis leído. Yo os invito a suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Estoy preparando unas cosas muy chulas y no olvidéis darle un me gusta a este vídeo. Hola Alex, qué ganas de volver a hablar contigo de libros. Estoy encantada de tenerte aquí otra vez, así que gracias por tu participación en esta lectura conjunta. Hola, buenos días. También es un gusto verte otra vez. Te digo, fue un libro interesante de leer. Ya, ahora me lo cuentas todo. Oye, justo antes de empezar a grabar, nos hemos conectado, hemos hablado un momento y tú te has puesto las manos en la cabeza diciéndome, hasta quería dejarlo este libro. O sea, entonces, la primera pregunta que quería hacerte es esta muy general. ¿Qué tal esta lectura y por qué querías dejarlo? ¿Cómo explicarlo? Es que, por ejemplo, creo que ya hay suficiente tristeza en el mundo, ¿verdad? Y luego para leer un libro y que te salga algo más triste todavía, no sé, no me gusta, no me parece justo tampoco. Pero también está el punto de que si ya lo empecé es algo que tengo que terminar. Entonces sí, pero sí, te confieso que no quería seguir. O sea, lo acabaste por deber, no por placer, no por ganas. No me interesaba la búsqueda de redención, y es algo que sí me gustó del libro. Al final creo que, bueno, lo recomendaría solo si tienes estómago muy duro, creo. Ah, para gente que, o sea, lo puede asimilar, cosas muy duras, eh, pero para gente muy sensible no creo. Me hace gracia que digas eso porque sé qué lecturas puedes hacer, ¿no? Sé que tú haces lecturas muy complejas, lees mucha filosofía, o sea que haces lecturas de temas importantes y de temas duros. Entonces, claro, que una novela, que claro, evidentemente es muy dura, pero que no deja de ser una novela que cuenta una historia de una amistad, de la construcción de identidad, de varias personas, etcétera, te haya
no sé, llegado a hacer decir hasta lo dejo porque es demasiado duro, me llama bastante la atención, no sé. Es que es como una gran injusticia, ¿sabes? Al personaje más bueno, al más inocente, le pasa lo peor que le puede pasar a alguien en el mundo. No me parece, o sea, no es justo. Creo que es eso más que nada, o sea, no es justo. No es justo, no, totalmente. Pero la vida no es justa, ¿no? O sea, voy a decir algo muy banal, o sea, Sí, refleja... no estoy de acuerdo, o sea, te digo, más que nada por eso soy muy idealista. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas es como que no me gusta que existan en el mundo, pero sé que existen y hay que aprender a lidiar con ello. Creo que es el personaje muy valiente, o sea, ahorita sí que hablamos de ello, pero sí admiro mucho eso, ¿verdad? La superación de los traumas, uf, está difícil, pero no sé, creo que los temas de filosofía no se comparan con este tipo de traumas. Así, te digo, sí me llegó por eso. Vale. Oye, como tú muy bien destacas en el comentario que dejaste debajo del vídeo, este libro trata temas universales, muchos temas universales. Tú mencionaste la maldad, mencionaste la religión, mencionaste el hecho de crecer en un entorno complicado, con una infancia sin el apoyo emocional adecuado, y hay más temas universales, ¿no? Hay lo que decíamos ahora, la búsqueda de la identidad, las raíces, la amistad, en fin, muchos temas universales, ¿no? No sé, ¿qué opinas? O sea, ¿te ha gustado esa parte, digamos, del libro, la manera en la que trata estos temas? ¿Te ha parecido interesante? ¿Cómo a través de una historia, digamos, concreta, muy concreta, de personajes muy concretos, llega a tratar estos temas? ¿O qué te parece? Creo que es un libro muy actual, más que nada por lo que pasó recientemente en Afganistán. Y te da una perspectiva de cómo era la vida ahí, cómo era, por qué. Creo que el autor también te da pistas del trasfondo del asunto. Porque, bueno, yo puedo notar que habla un poco de causas indirectas y causas directas de por qué pasó todo eso. Y también, como dices, hay un sociópata, o no sé si es un psicópata, no sé cómo catalogarlo en el libro. Me parece que es un sociópata. Y también te da de qué pensar, o sea, cómo tratar con esa gente que solo le hace daño a la sociedad y solo van a causar más daño. Es lo que me refería con maldad, o sea, es la personificación de la maldad, es ese personaje. Y eh, más que nada también lo de la redención, porque puedes ver que el personaje principal carga con una culpa inmensa y creo que el papá también. Entonces, ah, sí, creo que sí te llega, o sea, te hace tener otra perspectiva. Y también, por ejemplo, nos da de qué, ¿cómo se llama? Otro panorama de Afganistán, porque yo me lo imagino como una tierra siempre en guerra, ¿sabes? Pero sé que antes no era así, o sea, como lo vemos en el libro, se ve que una infancia relativamente sencilla. Y es un poco triste, ¿va? Cómo extremistas religiosos pueden ah, originar, no sé, este gran cambio de terror, o sea, en la sociedad, porque sí, es bastante triste, ¿sabes? Creo que también viste reportajes de cómo las mujeres estaban en pánico porque iban a ser las que iban a tener más restricciones. Eh, y como dices, es que no es justo, o sea, es lo que más me enoja, o sea, no es justo, Sí, pero efectivamente, ya sabes que uno de los motivos, el motivo principal por el que propuse esta lectura en este momento es justamente todo lo que está pasando desde hace unos meses en Afganistán. Y es verdad que este libro, por un lado, ayuda a entender históricamente lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, y por otro lado nos da una imagen del país que no solemos tener, o sea, una imagen más feliz de antes de que pasase todo lo que ha pasado, ¿no? Y entonces es interesante este aspecto, ¿no? sí, no te lo esperas.
pero también te dice mucho de cómo ha cambiado el país a lo Mm, largo de la historia. totalmente. Y el hecho de que regrese ahora en estos tiempos a esa época, bueno, a esos cambios sociales, no sé, es bastante triste. Es muy triste, de hecho, sí, muy triste, muy grave, efectivamente. Comentabas algo ahora sobre los personajes y me gustaría volver a eso porque hoy para preparar esta charla contigo estaba pensando en el libro y tal, y me he dado cuenta de cómo los personajes de este libro son personajes como puestos ahí con un papel en la narración, como para que todo encaje, ¿no? O sea, cada personaje está ahí y tiene un rol para que se desarrolle la trama de cierta manera, para que se desencadenen reacciones, hay el bueno, hay el malo, hay el que tendría que ser bueno y no es tan bueno, ¿no? Y todo esto. El que tendría que representar los valores de familia, de raíces, etcétera, y de repente se descubre que tiene otra cara, una cara escondida, en fin, todo esto, ¿no? Pero aún así me parece que los personajes son muy humanos, muy creíbles, muy bien construidos, no son así como marionetas estereotipadas, ¿no? Que desempeñan un papel y ya está. No sé si tienes la misma sensación. Sí, es la misma impresión, es como que te haces meterte dentro del libro, o sea, Mm, no sé cómo explicarlo. Ah, Como dices, hay el bueno, el malo, el que debería ser bueno, pero mm, eh, le faltó, no sé. Y bueno, creo que Hassan, por ejemplo, me encantó el personaje, o sea, es mm, ah, de lo mejor que hay en el libro. sí. Eh, También hay un tema muy interesante que creo que hay que recalcar, el que ciertas sociedades tenían prohibido aprender a leer, o sea, Mm, todo tipo de aprendizaje estaba prohibido para ellos. Y no sé, es una injusticia enorme, porque ¿por qué le negarías el saber a alguien? Y también te da mucha ternura el hecho de que él sepa que su vida va a ser servir, o sea, su vida para siempre va a ser servir. Eh, Regresando a lo de los personajes, también te digo, el sociópata lo odié, o sea, lo odio todavía, o claro. sea, lo odio, lo odio. Eh, y el personaje principal te causa cierta sensación agridulce, no sé cómo describirlo mejor, o sea, porque por un lado entiendes por qué actuó, cómo actuó, y por otro lado no estás de acuerdo en Mm, lo que hizo, pero creo que al final es la sensación de que sí te metes en el libro y bueno, al final creo que es un final feliz. Me gustó mucho eso. sí, bueno, un final feliz a pesar de todas las víctimas que dejamos por el camino, ¿no? Uf. Porque sí, porque así es una historia muy dura y no es una historia de final feliz y ya está, es una historia que deja víctimas por el camino de una manera o de otra. Pero es verdad que estos personajes son muy entrañables y que despiertan sentimientos fuertes. Es verdad que el protagonista a mí me dio muchísima rabia, pero es verdad que luego uno llega a entender por qué actúa como actúa y aún así no deja de darte rabia o de darte tristeza, en fin, que sí, que es todo muy bien construido en este sentido. El papá era alguien muy admirable, Mm, pero se descubre después de que, vaya, no era tan inocente, ¿verdad? yeah. Ah, Una eh, forma también de decir que es verdad que nadie es 100% Perfecto. bueno, 100% malo, 100% puro, o que hasta los malos tienen sus motivos o pueden tener sus motivos, y los buenos pueden tener una cara escondida. Y no sé, también me gustaría decir de que el ámbito de la religión, ¿verdad? Vemos ahí, no me gusta que pequeñas diferencias generen tanta controversia, incluso generan odio entre ellos y son pequeñas diferencias las que tienen en las creencias y
llegan al punto de asesinar por eso, de torturar por eso. Ah, no estoy de acuerdo en ese tipo de religión. O sea, deberíamos de, no sé, que la gente debe ser libre de pensar lo que ellos quieran, pero porque si el otro piensa diferente no es nada malo. O sea, ¿por qué no respetar su opinión? No sé, es lo que me llamó también mucho la atención. Ya, por otro lado, me parece que es, no sé, que es importante que incluso a través de una novela, a través de la literatura, se pueda hablar de este tema y poner de manifiesto lo que estás diciendo tú, que esto es grave, que no tendría que pasar, pero claro, siglos y siglos de historia nos muestran que es lo que pasa. De hecho, me preocupa más de que, no sé si llegaste a ver una entrevista de Julian Assange. Mm, Él mencionaba que hace 11 años o 12 años que el ejército de Estados Unidos se iba a retirar eventualmente y sin hacer ningún progreso porque el chiste no era traer paz a Afganistán. El chiste era lavar dinero a lo bruto, o sea, y el autor te da a entrever que hay intereses por ahí muy fuertes mm. en cuanto a económicos detrás del movimiento extremista y sí te preocupa porque, o sea, manipulan, bueno, en caso de que sea cierto, lo que están haciendo es horrible, o sea, espantoso, pero para saber la verdad va a estar bien difícil. Sí, me gustaría saber tu opinión del libro. Ah. Mi opinión del libro, pues mira, es una novela que me ha gustado mucho, que he disfrutado. No es uno de estos libros que realmente yo diga, wow, uno de los 10 mejores que he leído en mi vida o de estos donde reconozco esas cosas que a mí me gustan, ¿no? Que hacen que un libro realmente sea de mis favoritos, pero tiene muchos puntos positivos. Esta manera de construir la historia, esta manera de construir los personajes, esta manera de llegar a explicar la historia de un país a través de personajes así como específicos, ¿no? Pero tú llegas a tener un contexto, a tener una idea y a ver cómo la historia impacta en la vida de la gente normal. Todo esto me ha parecido muy bonito y que el autor lo logra muy bien. Me parece que es importante que un libro muestre esta cara del ser humano y esta cara de la historia de un país, ¿no? O sea que, bueno, por muy duro que sea, pero a ver qué es lo que hay, desafortunadamente, ¿no? Y entonces y sí, y en este sentido me parece un libro muy bonito que aconsejo, que recomendaría. Ok. Mm, ¿Podemos hablar del el perdón? Porque Sí, creo que, también. Es un tema, es verdad, el perdón, porque otra cosa muy fuerte en el libro es que hay dos niños, uno actúa muy mal y el otro no reacciona siendo consciente de lo que el otro le ha hecho, porque no es que no lo sepa, siendo consciente, no reacciona ni con rabia, ni con venganza, todo lo contrario, ¿no? Y por eso tú decías, claro, que es el personaje bueno, es el inocente, es el personaje así como puro. Um, y esto es muy bonito, esto es muy doloroso leyendo el libro, ¿no? Porque uno querría decir, pero no, enfádate, reacciona, hazle daño tú también, ¿no? O sea, y el lector se queda así como sorprendido, me parece, ¿no? sí, Frente a esta totalmente. reacción. Y entonces, como tú decías ahora, hay el tema del perdón, que es muy importante y que se aborda de una manera muy interesante, me parece. Sí, yo porque yo recuerdo haber leído un pasaje en el de que el personaje bueno perdona al personaje no tan bueno, porque él sabe de que pudo haberlo ayudado y no lo hizo. Mm, Y yo al ver eso sí, o sea, quedé totalmente sorprendido. O sea, es una postura muy superior, mm. o sea, de humanidad muy superior a lo que uno esperaría. Y no sé, es de lo más positivo que destaco del libro. Es muy positivo y es muy interesante que el autor le dé este papel justo al personaje que es de clase social inferior, el que de hecho no tiene formación, no va a la escuela, el que no sabe leer, no sabe escribir y justo tiene esta nobleza, ¿no? Entonces, este mensaje de la parte del autor
me parece muy bonito. Sí, totalmente. Mm. Y ya fuera de eso, creo que se puede englobar toda la historia como una búsqueda de redención. O sea, porque puedes ver que tanto el protagonista como su papá estaban buscándola, o sea, desesperados, desesperados. Y no sé, creo que de cierta manera llega, no sé, creo que los traumas infantiles también, eh, decía Freud, que los sentimientos guardados explotan en algún momento, ¿verdad? Entonces, sí es importante la salud de los niños, o sea, en formación. Un trauma de esos los puede romper para siempre. Y podemos ver que el protagonista lo sobrellevó y creo que al final llegó a ser una buena persona. Al final podemos decir que, bueno, a mí me gustó. Mira, después de haberlo hablado. No, bueno, es que te digo, si leyendo el primer caso, la primera impresión fuerte, sí te dan de qué pensar, pero no, después llega el punto en el que concilias, porque el autor logra llegar a ese punto, o sea, conciliar todo, o sea, y que haya paz, y te da una buena sensación al final. Vale, o sea que a pesar de todo podemos aconsejarlo. ¿Qué dices? Sí, totalmente. Bien, pues mira, Alex, me alegro muchísimo de haber hablado contigo de este libro. Muchísimas gracias por tu participación y nada, y nos volvemos a ver pronto para la próxima lectura. Sí, por supuesto. Hasta muy pronto, que vaya todo muy bien. Un beso.